yo soy Noelia Martínez y bienvenidos a mi podcast. El tema de hoy es la adoración del Cordero Místico, que se trata de la obra más destacada del pintor flamenco Jan van Eyck, siendo uno de los mejores pintores del norte de Europa del siglo XV y uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Su pintura destaca principalmente por tener una gran carga conceptual, ya que está llena de símbolos difíciles de notar, además de que siempre cuida mucho los detalles y en su obra se puede apreciar el espacio con profundidad. Cabe añadir que su hermano Hubert ha colaborado con él en algunas de sus obras. Estos pintores flamencos se agrupaban en gremios para formarse y controlaban la calidad de las obras. Algunas de las características técnicas más importantes de estos son pintar sobre tablas de nogal o de roble, que eran preparadas con varias capas de estuco, cola animal y blanco de plomo, el empleo de la técnica del óleo, además de que la perfeccionaron, la mejora del uso de las veladuras y el uso de pinceles muy finos, la máxima preocupación por los detalles, la importancia de la concepción tridimensional del espacio, tratando los interiores y la representación de la luz, los reflejos y las sombras, y también el uso de los espejos convexos, para hacer conseguir un aumento del espacio. Esta última técnica la podemos apreciar muy bien en el matrimonio Arnolfini, también de Jan van Eyck. Destaca el tratado de los temas religiosos como si fueran algo cotidiano, ya que las escenas se representan en interiores confortables, y las figuras propias del tema, como son la Virgen, el Niño o los santos, están rodeadas de objetos domésticos. En este ámbito destacan los retratos como la Virgen del Canciller Rolling. La adoración del Cordero Místico es un políptico de 20 tablas de roble, de las cuales 8 que se articulan para cerrarlo están pintadas por las dos caras. Al estar abierto se puede apreciar su gran tamaño, siendo de 3,5 por 4,6 metros. Fue elaborado para la iglesia de San Bavión de Gante, donde aún permanece, y está realizado al óleo por los hermanos Hubert y Jan van Eyck, por encargo de Jos Bid y su esposa Elisabeth Borluth, los cuales aparecen retratados en la parte exterior. Es de carácter didáctico, teniendo como tema central una narración bíblica, desde la Anunciación en su exterior hasta la adoración del Cordero, en el interior. Al fijarnos con detalle, apreciamos principalmente en el panel superior la figura de Dios en el centro con un tamaño superior al de los demás personajes, lo que hace que sea lo primero que llama la atención de todo el que vea la obra. A su lado aparece la Virgen María, que está sentada leyendo un libro, y San Juan, que al igual porta un libro. Y en los demás paneles junto a este se encuentran los ángeles cantores y músicos alabando a Dios, mientras que en los extremos se ven las figuras de Adán en la izquierda y Eva en la derecha, que se representan desnudos. Por otro lado, en los paneles inferiores laterales se sitúan distintas escenas. En los dos de la izquierda se encuentran los jueces justos y los caballeros, mientras que en los otros dos de la derecha vemos las figuras de los ermitaños y los peregrinos. Finalmente, en el centro de la parte inferior se aprecia la escena de la adoración del Cordero Místico, la cual tiene gran parte del protagonismo. Este representa a Dios y su Eucaristía. Se distingue un eje de simetría que parte del pozo de la parte inferior, que pasa por el Cordero, que se encuentra en el medio, y termina en el Sol, en cuyo centro hay una paloma. Alrededor del Cordero aparecen varios grupos de personas. Por un lado, los judíos, sosteniendo el libro sagrado, y por otro, los 12 apóstoles delante de santos y papas, mientras que al fondo están los mártires. El cordero, que se encuentra sobre un altar, expulsa abundante sangre de su pecho, que es recogida en un cáliz, simbolizando el sacrificio de Cristo. Alrededor del altar hay ángeles con instrumentos. La obra destaca por su color, profundidad y perspectiva, además de que se encuentra repleta de símbolos, como por ejemplo la fruta que porta Eva, como alusión al pecado original, los lirios que crecen al lado de los mártires, representando la virginidad, y la corona a los pies de Dios, significando la supeditación del poder temporal al divino. De hecho, esta obra establece el paso de pintura gótica a la del Renacimiento. Para ponernos en contexto, a partir de la mitad del siglo XIV, los territorios de Flandes experimentan una etapa de esplendor debido al matrimonio que contraen la heredera del trono y el duque de Borgoña, Felipe el Atrevido. Así, la nueva corte comenzará a tener un gran interés por el arte, además de que una de las clases sociales sufre un crecimiento, siendo la burguesía urbana.
que estaba formada por comerciantes y banqueros, los que más tarde se convertirían en clientes tradicionales de obras artísticas junto al clero y la nobleza. Estas consecuencias dieron lugar a que Flandes se considerase a comienzos del siglo XV uno de los centros más importantes de la pintura europea.